Ya estamos sentaditos como niños buenos, nadie pateó botellas. ¿Tú ya hiciste el Bottle Cap Challenge, por cierto? No, pero... Ahora que lo haga también. No, no es cierto, no es cierto. No, bienvenido Damián Vallejo, especialista en materia de discriminación del CONAPRED. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir a hablar con nosotros de un tema que es sumamente importante, la discriminación que vivimos en México, pero la discriminación a minorías. Cuéntanos un poquito, en México, ¿cuáles son las minorías que sufren discriminación? Pues cuando hablamos de la discriminación, siempre pensamos en minorías, pero en realidad son las grandes mayorías las que sufren discriminación porque hablamos de mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, personas LGBT, que no son migrantes, poquitas, etcétera. Y si lo sumamos, digo, tan solo si pensamos en las mujeres, pues es la mitad de la población. Sí, claro. Entonces, en realidad no hablamos de minorías discriminadas, sino de las mayorías son discriminadas. Y pueden ser por diferentes motivos prohibidos, como los que están en la ley, por género, por edad, por condición de salud, por apariencia física. Okay. La pena de todo es que discriminamos entre mexicanos, ¿no? Entre nosotros. O sea, eso yo creo que es lo más grave del asunto. Estamos en un país en donde en lugar de apoyarnos la mayoría de las veces y esperamos a que pase una catástrofe realmente para impulsarnos, estamos constantemente en esto. Y no solamente lo hacemos en las calles, sino que también creo que las empresas lo pueden llegar a hacer, por así decirlo, para buscar trabajo, en las escuelas, etcétera, ¿no? Claro, la discriminación desafortunadamente se presenta en todos los ámbitos sociales, en los hogares, en las escuelas, en las calles. En los centros de trabajo, por ejemplo, tenemos datos de la última encuesta nacional sobre discriminación que nos dice que, por ejemplo, 9 de cada 10 personas indígenas, hablantes de lengua indígena, no tienen contrato ni prestaciones. Esta cifra es mucho más alta que la media nacional, que es alrededor de 6 personas. Entonces ahí podemos verlo. También pasa, por ejemplo, en las empresas con las mujeres. Muchas mujeres tienen problemas tanto en el acceso como en los ascensos por ser mujeres, porque están estos prejuicios de que las mujeres se embarazan o pueden ser menos productivas y se van a dedicar al trabajo de cuidado. Oye, supuestamente se está legislando, pero son medidas que sí están obviamente repercutiendo un poco para cambiar esta perspectiva que se tiene, pero falta muchísimo y creo que el gran problema es una cuestión de educación y de que la gente no tiene la información y que sí estamos bombardeados de mil cosas que nos hacen también ver estos dobles discursos. Se legisla de un lado, pero vemos que hay personas que son parte de estas legislaciones que hacen lo contrario o que dicen lo contrario. ¿Dónde estamos parados? Pues tenemos un marco legal que nos protege contra la discriminación, está en la Constitución, está en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Sin embargo, hay a veces una brecha entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. La discriminación se engancha en prácticas que están muy naturalizadas y que se amarran de prejuicios que tienen las personas sobre ciertos grupos. Muchas veces es inconsciente, la gente, hay que decirlo, discrimina muchas veces sin saberlo y sin quererlo. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo para que la gente conozca de estos prejuicios, sea consciente y podamos prevenir de mejor manera que ocurran las prácticas de discriminación. Desde tu punto de vista, bajo esto que estás comentando, ¿a qué se debe la discriminación? ¿Es una cuestión cultural, es de educación, es de religión, todas? En el Consejo vemos la discriminación como un problema estructural, no solamente como algo cultural, es algo que se encuentra más allá de la voluntad de las personas. Tiene profundas raíces históricas y refleja relaciones desiguales de poder, donde unos grupos pueden tener acceso a ciertos derechos y otros grupos no lo tienen. Así se ha construido nuestra sociedad, desafortunadamente. Entonces se tienen que atacar justo esas raíces estructurales de la discriminación con medidas de educación, por ejemplo, de concientización, pero también de políticas públicas muy concretas que eliminen estas barreras que impiden que las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de todos sus derechos. Ok, eso ya se está haciendo, pero desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo me acuerdo que también desde la escuela y así en la casa, etcétera, en los trabajos, siempre es no discriminar, siempre está como todo eso para el aprendizaje desde los más chicos, pero creo que va en incremento en lugar que para atrás, ¿no? Sí, pues ahí hay algo muy interesante. En realidad, el combate a la discriminación es relativamente reciente en México. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación se emitió en 2003 y desde entonces hemos como avanzado progresivamente en difundir el tema y en difundir todas sus aristas diversas que tiene. Sin embargo, la idea de que va creciendo tal vez pueda derivarse de esa mayor conciencia, de que la gente ya ha escuchado más del tema
de que existe la discriminación, que por lo tanto lo reporta más. En la encuesta justo de la que les hablaba hace un momento, la encuesta nacional sobre discriminación, 1 de cada 5 personas dijo haber sido discriminada. Pero bueno, esta cifra no necesariamente refleja el número total de casos que ocurren, porque no todas las personas son justo conscientes de que son discriminadas. Entonces, bueno, pues es un proceso. O a lo mejor no lo son y lo dicen, ¿no? O sea, También puede ser. pasar. ¿Cuál es el grupo más vulnerable hoy por hoy? Dentro de todos los estudios uno ve y hay muchísimos grupos que pueden estar siendo parte de estas minorías discriminadas, pero ¿cuál es el que tú crees que es prioritario empezar a atacar? De acuerdo con la encuesta que levantamos, las trabajadoras del hogar fueron quienes dijeron que sus derechos se habían vulnerado injustificadamente en los últimos 5 años. 4 de cada 10 trabajadoras del hogar nos lo dijeron, seguidos de las personas con discapacidad. 3 de cada 10 nos dijeron la misma situación, que sus derechos habían sido vulnerados en los últimos 5 años. Sin embargo, como les decía, justo no todas las personas son necesariamente conscientes de que son discriminadas. Entonces, en realidad podemos tener una buena idea a partir de los datos, de las diferencias en las brechas de desigualdad que hay en salud, en educación, entre los distintos grupos. Y lo que nos dice la encuesta es que las personas hablantes de lengua indígena y las personas con discapacidad son quienes tienen las mayores brechas. Sí, nos queda muy claro que exactamente hay grupos que sufren mucho más la discriminación, pero yo creo que la gran mayoría de los seres humanos en un aspecto o en otro hemos sido discriminados de alguna forma, ¿no? Hasta en algo tan tonto como entrar a un antro, ¿no? O sea, cuando te dicen no, o sea, pues ya estás siendo discriminado, ¿por qué no vas a entrar, no? Al final del día. Entonces, bueno, la pregunta a la que voy es un problema la discriminación que lleva siglos. Y lo que decía Elsa en México lo vemos mucho, es que lo vemos en todo el mundo, eso es lo grave, ¿no? ¿Crees de alguna forma que sea pues un estado natural del ser humano el discriminar, el tener esta lucha de poder de yo soy mejor y por eso tú eres menos y tú no entras y tú no ganas, y ¿sabes? Pues yo no diría tanto que es algo natural a los seres humanos, pero sí que la discriminación beneficia a unos en perjuicio de otros. Siempre hay personas que son discriminadas y hay otras que no lo son y que por lo tanto tienen mayor acceso a ciertos derechos y a ciertos beneficios. Claro. Entonces, bueno, mientras existan relaciones desiguales de poder, es esperable que exista. Pero se pueden quitar en algún momento, es a lo que voy, es una dinámica que lleva siglos en el planeta, ¿no? Entero. Entonces, ¿se puede llegar a erradicar por completo? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Tenemos evidencia en varios países y en varias experiencias, incluso nacionales, de cómo mediante ciertas intervenciones, concientización, capacitación y otras políticas concretas se puede eliminar esas prácticas. Por ejemplo, hace poco se aprobaron reformas para que en todo el Estado mexicano haya paridad de género. Entonces, más allá de que las personas quieran no discriminar, ya existe una ley que va a garantizar que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a estos puestos de trabajo. Entonces, sí se puede. Pero ¿qué pasa si no? O sea, por ejemplo, tú como mujer, es que generalmente hay, como tú decías, hay formas como de saltarte la ley, ¿no? Entonces yo puedo ir a acusar a una empresa que está discriminándome por ser mujer, pero ellos van a decir, no, es que lo que pasa es que no tiene la capacidad. No es por no ser, o no es por ser mujer. ¿Me entiendes cómo te puedes defender? O sea, con estos pequeños hoyitos legales, ¿no? Pues tenemos la ley y tenemos instancias donde la gente puede acudir. El Consejo es uno de ellos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Tenemos una de quejas, cualquier persona puede ir y levantar una queja. Y hasta ahora la experiencia que hemos tenido es que cuando la gente se da cuenta de que está discriminando, incluso sin quererlo, como les comentaba hace un momento, muchas veces discriminan sin querer. Y tenemos buenos resultados. Las personas se vuelven conscientes, incluso los centros de trabajo, y se resuelven este tipo de casos. Entonces, tengan confianza, acudan a las instituciones y confíen en nosotros. Sí, hay esperanza. Justamente eso iba. Ya vemos políticas públicas que intentan, por lo menos el caso de la mujer, que haya equidad de género, que haya las mismas personas con los mismos trabajos, el mismo número, pues 50-50. Lo estamos viendo, lo vemos en la Cámara de Diputados, bueno, lo vemos en ciertas partes del gobierno. El problema es en qué momento nosotros podemos hacer algo, porque a veces le dejamos todo al gobierno, a las empresas, y nosotros como sociedad pues nos lavamos y nos deslindamos un poquito las manos. ¿Qué hacemos? Vemos una práctica de esas, vamos y nosotros la acusamos aunque no seamos afectados, golpeamos al que lo hace, no, sin golpear. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos apoyar? Porque al final de cuentas es algo que nos concierne a todos. Claro,
Sin duda, eso es muy importante, no hay que golpear a nadie, la violencia nunca es la solución. Algo que podemos hacer siempre es informarnos. Existe muchísimo desconocimiento sobre este tema. Todas y todos alguna vez hemos escuchado sobre discriminación, pero en realidad en las escuelas nunca nos enseñan como formalmente qué es la discriminación, en qué consiste, ni tampoco nos enseñan sobre la diversidad. Entonces es importante que nos informemos y conozcamos más sobre eso y con base en eso nosotros mismos hagamos un cambio. También podemos hacerlo desde la sociedad civil. Existen muchas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de trabajar estos temas y que impulsan proyectos muy concretos y también articulan con otros actores, como empresas y demás, una voz hacia el gobierno para pedirle rendición de cuentas. Hablando de la institución que mencionas para poder hacer una queja y todo esto, lo que estamos platicando, ¿cómo es el proceso? Porque generalmente cuando vamos a hacer una queja o a levantar algo o marcamos para poder expresarnos, es muy complicado o no llega a los oídos adecuados. Aquí, ¿cómo es el proceso? Nosotros tenemos varios mecanismos para que se pueda levantar una queja. Pueden hacerlo de manera presencial, pero también lo pueden hacer en línea o lo pueden hacer por teléfono. Nosotros tenemos un área de, digamos, primera instancia, donde las personas pueden acercarse y son personal especializado en atención al público. Ellos los van a escuchar y sí, porque llegas ahí y te discriminan, ¿no? Entonces ahí ya... No. Ahí no, hay por eso pasa problema, el ¿no? CONAPRED, ¿cómo crees? Ajá, perdón. Justo. Es personal capacitado justo para atender al público. Ok. Entonces, si ustedes sienten que han vivido un acto de discriminación, con gusto se pueden acercar y tengan la confianza de que personal especializado y capacitado los va a atender. Oye, en México, ¿cómo podríamos diferenciar clasismo con racismo? O sea, ¿qué se da más en México? O sea, ambos son parte de la discriminación, justamente, pero tú, desde donde tú estás, desde lo que la CONAPRED hace, ¿qué sucede más en México, de clasismo o en racismo? En realidad ocurren las dos, no podríamos saber con datos exactos qué ocurre más, pero sabemos que existen y que además están relacionados. La diferencia entre una y otra es que, por una parte, el racismo restringe derechos a las personas con base en su tono de piel o en su origen nacional, y el clasismo es por su origen socioeconómico, pero muchas veces ambas se cruzan. Entonces las personas terminan discriminando a alguien por la forma en la que se ve y asumen que, por ejemplo, vive en condiciones de pobreza o es una persona migrante. Entonces son fenómenos que están muy entrelazados. Oye, al principio te exponía esto del doble discurso que a veces tienen ciertas personas, y a eso voy. El titular del Ejecutivo hace, al tomar el mandato, hace una ceremonia con todos los pueblos indígenas, dándoles voz, me parece aplaudible. Pero por otra parte, hay un discurso que polariza, que es chairos y fifís. ¿Me explico? De repente, ¿ustedes cómo pueden trabajar desde el consejo, desde intentar educar, cuando está polarizada la situación así, y hay un hecho de discriminación en la sociedad desde el Poder Ejecutivo mismo? ¿Cómo trabajar y cómo educar, cómo enseñar cuando, pues, le digo al presidente como un ejemplo porque hay miles, ¿me explico? ¿Cómo trabajar desde ahí, cuando el discurso de repente es otro a la acción que se está tomando? Lo que nos han dicho las experiencias internacionales es que en momentos de polarización social, lo que importa, aunque pueda parecer contradictorio, es impulsar más la discusión, pero con información basada en evidencia. Justo no caer en los extremos de un discurso u otro, sino mostrar con evidencia las circunstancias concretas de las personas y darle información. Eso es muy importante. No reproducir solamente lo que encontramos de repente en las redes, o lo que ustedes saben que las redes están llenas de información falsa y demás, sino información confiable. Nosotros como autoridades tenemos que difundir información confiable y en el Consejo lo hacemos constantemente. Tenemos campañas de difusión de información, campañas educativas, también capacitaciones presenciales y capacitaciones en línea. Perdón, tenemos que ir a un corte, vamos rapidísimo, pero nada más te dejo una pregunta para que la pienses. Ahorita que están de moda las redes, que los mencionaste, los memes, hay de repente temas que pueden parecer sumamente discriminatorios. ¿Te parece si vamos a un corte, lo vas pensando, lo vamos machacando y regresamos? Sí. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso y la discusión en el corte se amplió. Primero estábamos hablando de los memes y qué tanto pueden sonar, qué tanto pueden discriminar, pero también hablábamos de luchar siempre contracorriente, informando, pero a la vez luchando con lo que pasa en las calles y las voces importantes de este país. Pero vamos primero con los memes. ¿Discriminan, no?
Pues para que exista un acto de discriminación tiene que haber una vulneración de un derecho. Es decir, unas personas pueden haber percibido que uno de sus derechos fue violentado por tener cierta característica como tener cierto tono de piel, pertenecer a cierta clase social, por su género, etcétera, pero siempre tiene que estar esa parte de la vulneración de un derecho. O sea, sí. En Pues, términos generales, sí. No, porque los memes no están vulnerando ninguno Bueno, de hay los muchos que derechos, sí. ¿no? Están, por ejemplo, agarran a una persona y esa persona es juzgada por su apariencia, es juzgada por su color de piel, y de ahí aparece la burla. Pero no están vulnerando un derecho, ¿no? ¿O sí? Hablamos de cosas mucho más concretas. O sea, que no te den trabajo. Exacto. Ok. Por ejemplo, en las escuelas. Hay casos muy comunes de niños que van a la escuela y no los dejan entrar porque tienen el cabello largo. Entonces ahí están vulnerando su derecho a la educación por un motivo prohibido como es la apariencia física. En este Pero caso, entonces ya no pueden poner este tipo de políticas en las escuelas de tienes que ir de uniforme, con el cabello corto, los zapatos así, o sea, no importan esas reglas o no deberían de existir pues para el cabello no, porque para el cabello. es justo un motivo prohibido y por encima de cualquier reglamento, porque muchas veces las escuelas dicen, no, es que mi reglamento lo dice, Ajá. algo así. O sea, pero higiene sí. O sea, no vas a No. dejar al niño también que, ¿no? Claro, algo que es importante decir es que algo que es Estás importante sucio, decir salte. es que para que un trato sea discriminatorio tiene que ser, o más bien, no tiene que ser objetivo, racional y proporcional. Si hay un trato diferenciado hacia una persona que tenga esas tres características, que sea objetivo, racional y proporcional, pues no se consideraría seriamente discriminatorio. O sea, si está consensuado desde un principio, como dices en la escuela, ¿qué? O sea, tú entras... Porque tú firmas el Pues reglamento, claro, tú ¿no? firmas una escuela y dices, oye, yo quiero meter a esta escuela por estas características y de repente dicen, oye, no, pero pues parte de algo que tú aceptaste y que tú dijiste que sí, ¿qué pasa? Pero arriba de cualquier reglamento escolar está la Está la Constitución. Constitución. Y la Constitución dice que no se puede vulnerar el derecho de las Ok. personas por motivos prohibidos como la apariencia física, etc. Entonces, Oigan, también hablando de... Constitución mata reglamento. Ok. Perfecto, oye, vamos a andar así Deberíamos con de ponerlo nuestro de reglamento estado, de aquí. perfil de social media. Exacto. ¿Cuál Oigan, carita mata hablando de cartera? la Ese. discriminación racial, que es a lo que me refería al principio, yo digo que muchas veces los mexicanos o aquí en México le damos mayor importancia o le damos un trato distinto a personas que vienen de fuera. Por ejemplo, al extranjero, ¿no? Al güerito, al que habla inglés, al que habla francés, no sé. O sea, yo siento que muchas veces pasa eso, o sea, que le damos como más importancia y discriminamos a nuestra misma gente por encima de personas que vienen de fuera. La discriminación racial existe, es un problema real. Si vemos los datos del ENADIS, por ejemplo, ahí nos dice muy claramente que las personas con tonos de piel más clara tienen mayor acceso a educación, mayor acceso a salud, A trabajo. a trabajo e incluso a los trabajos con mayor nivel de remuneración. Y aunque haya estado en la misma escuela o Ujú, o haya que tenga estado mejor en una promedio. escuela mejor, o sea, ¿no? Es más factible que contraten al de ojo claro que al otro. Cierto, la discriminación. ¿Dónde estás tirando? Y voltea a ver a Pablo así. Bueno, es que fue un ejemplo, con razón estás aquí. Pero también Pablo, ahora discriminaste entiendo. por decir que una escuela mejor o no. ¿De dónde determinas eso? Y también ¿verdad? discriminó ¿verdad? por decir que tú tienes ojos claros. Sí, claro, ¿Eso ya es me voy. discriminación? Si yo digo, por ejemplo, es que tú porque tienes ojo claro te contrataron, es yo le estoy discriminación. discriminando a él. Pues siempre que se... Pues sí, díselo así No, como está es. bien, o sea, ajá, para saber, ¿sí? Yo no soy abogado, entonces jurídicamente yo no puedo Ajá. hacer una cosa así. Para poder determinar que hay un acto de discriminación, Ajá. tiene que proceder una investigación y que efectivamente Te hubiera, vamos a se diera Todo el está caso, grabado. se diera el caso, no en este caso, en cualquiera, no hablo de este caso. Sí, En claro. cualquier caso, presunto acto de discriminación, tiene que haber una investigación para determinar si hubo justo una vulneración de derechos por un motivo prohibido. Ok. Claro, pero tiene que haber este tema de los derechos. Entonces, por decirle de los ojos Ok. claros, no. Si haces que lo corran porque tiene ojos claros, a Ahí. lo mejor y sí. Ok, ¿no? ajá, Puede ok, ser. ya entendí. O no le dan trabajo porque tiene ojo claro. ¿no? Ok. Y bueno, eso entiendo. Oye, perdón, Pablo, hablabas de estas, bueno, yo te preguntaba hace rato si es posible cambiarlo, ¿no? Dos preguntas en una. Por un lado, me estabas contando que hay lugares en donde ya se ha logrado, pues, si no erradicar por completo, pues sí ha tenido un avance muy importante, ¿no? Una es qué lugares, o sea, qué otros países del mundo podemos tomar como ejemplo en materia de discriminación. Y la dos es más o menos
¿cuánto tiempo crees en México que logremos erradicar el tema de la discriminación? Pues en el primer caso podemos ver un montón de ejemplos en muchas partes. Tal vez los más vistosos, por ejemplo, fue el caso de Sudáfrica o en el caso de Estados Unidos, cuando terminaron las leyes de segregación racial. Es decir, ahí las leyes mismas distinguían entre personas blancas y personas negras y les daban accesos distintos a derechos. En ambos casos ya no existen y por lo tanto, en esos casos, la práctica institucional de discriminación desapareció. Por supuesto que siempre me pueden decir como, bueno, pero en la práctica todavía pueden ocurrir cosas, sin duda, pero en términos como muy específicos de leyes y sistemas sociales, ahí ya avanzamos. ¿De cuándo va a terminar? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, depende de muchísimas situaciones. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia cómo se han dado las luchas por el reconocimiento de los derechos. A veces son relativamente rápidas, a veces toman mucho tiempo. Nosotros tenemos la esperanza de que en México no tome tanto y confiamos en que, por ejemplo, en este gobierno podamos avanzar en ese sentido. Ya tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo un eje transversal de igualdad y no discriminación. Eso nos va a permitir trabajar con el resto de la administración pública en políticas que puedan promoverle y darle un impulso. O sea, ¿crees que en nuestra vida lo veremos? Yo espero que Esperemos, tengo ¿verdad? confianza y Espero que esperanza. sí. Ya por último, para ir cerrando, ¿qué tan real es el cambio? ¿A qué voy? Las leyes empiezan a prosperar y de repente llegan personajes de la vida política sobre todo que confrontan y que polarizan. Voy a poner el caso de Donald Trump en Estados Unidos, donde realmente su discurso es en contra de las minorías. Es importante y es base importante de su reelección en 16 meses. Lo estamos viendo en Europa, países que al parecer ya están enarcando esto, la ultraderecha, el conservadurismo de ese tipo, que habla también de migración, que habla de segregar estas minorías, está tomando mucho vuelo y están votando por ellos. En algunos lugares proceden, otros no, pero vemos que socialmente sí hay un gran nicho que piensa igual que ellos. No sé si es por la falta de información, porque el discurso les conviene, porque los agarran del lado monetario, pero se ve y empiezan a votar y es algo que está sucediendo no solamente en este continente, sino es una característica mundial. Si es un cambio que la gente está tomando de fondo o es realmente algo que están obligados y que vamos a estar pasando de un lado a otro de acuerdo a quien esté rigiendo el país en ese momento. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Lo que dices es muy cierto. En todo el mundo hay un crecimiento de la derecha y es muy preocupante. Hay países que justo políticos han llegado al poder con plataformas de este tipo, que van contra las minorías y demás. Pero yo les diría que no caigamos en la desesperanza. Hay datos alentadores. Por ejemplo, en México, la encuesta que les hablaba, la encuesta sobre discriminación, nos muestra que las personas más jóvenes están menos de acuerdo con los prejuicios que los grupos de mayor edad. Entonces, por ejemplo, yo les diría que entre los jóvenes hay una base social importante que podemos esperar que pueda contribuir a un cambio cultural. Ay, qué bueno, eso quiere decir que hay mejor educación en casa. ¿Puede ser? Sí, también. También. Ay, Muy ojalá bien. que así sea, la verdad. La verdad que sí. Entonces ya para despedirnos, nos repites nuevamente dónde podemos poner una queja sobre discriminación, dónde podemos reportarlo. Claro, en la página de internet www.conapred.org.mx pueden encontrar toda la información necesaria. Ahí también están los teléfonos de atención para que puedan llamar y también hay una aplicación en línea donde pueden hacer su queja. Perfecto, muchísimas gracias por Muchas resolver gracias a todas ustedes. nuestras dudas. Creo que estábamos aquí de, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? No, gracias por aguantarnos esta mañana. No, Ojalá muchas gracias regreses por pronto. Y bueno, para nosotros es momento de irnos con música.